Chiquita y a todos los que estuvieron ahí, a Jenny, a Sonia, a Mariela, a Cira, a todos los que estuvieron ahí ese gran día con nosotros. Gracias a ustedes, gracias a Dios también, tengo mi acta de nacimiento, tengo mi cédula, no tuve ningún problema. Gracias a eso también estoy estudiando, puedo declarar a mis hijos, puedo seguir adelante con mi carrera y darle las gracias por todo, por siempre su apoyo, siempre conmigo. Todavía no me han abandonado, siguen ahí conmigo, me llaman y siempre están presentes en cada cosa. Gracias. Sería interesante que explicara, la sentencia ya llegó súper vinculante, pero ahorita teníamos esa discusión, ¿por qué se dice que es vinculante la sentencia? ¿Qué la hace vinculante? Sí, vinculante y obligatoria sería un término, un sinónimo. La Convención Americana de Derechos Humanos establece todo un procedimiento para garantizar los derechos, y la propia Convención Americana, a partir del artículo 66, 67, 68, dice que los fallos de la Corte Interamericana son inapelables y que también son de obligatorio cumplimiento por parte del Estado. Entonces, la obligación de cumplir con las sentencias de la Corte, lo que decimos que son vinculantes, está en el propio tratado. No es que simplemente porque la Corte emitió su sentencia, por ser una Corte, no. Además de que es una Corte que tiene todo un procedimiento establecido, la propia Convención Americana le dice al Estado, bueno, si tú eres parte de la Convención, si tú aceptaste la competencia de la Corte, esas son las reglas del derecho internacional y tú tienes la obligación de cumplir lo que se dice. Esa explicación también tiene que ser analizada a la luz del derecho internacional público, el derecho internacional, es decir, un Estado en una decisión soberana, que ahí es donde el gobierno americano dice que es soberano, sí es soberano porque decidió firmar ese tratado, firma el tratado y tiene obligaciones como cualquier Estado que, siendo parte de la comunidad internacional, firma un tratado. Y esa obligación es respetar el objeto y el fin del tratado para lo que fue creado, pero además tiene la obligación de actuar de buena fe, que eso está establecido en la Convención de Bienes y Derechos de los Tratados de 1969, es decir, la convención que establece cómo un Estado se debe comportar cuando firma un tratado, debe de actuar de buena fe al momento de asumir esas obligaciones. Y actuar de buena fe es precisamente no hacer cosas contrarias a esas obligaciones. Uno, cuando está interactuando con un Estado, asume por esa obligación que va a actuar de buena fe, que va a cumplir con todo lo que está establecido en el tratado específico. Entonces, si uno está litigando contra un Estado, el Estado comparece, el Estado se defiende y después la Corte le notifica una sentencia, debe de cumplir con esas obligaciones. Entonces, es vinculante la sentencia de la Corte, lo que le ordena la Corte. Sin embargo, también el Estado tiene obligaciones de cumplir todo el resto de obligaciones que le establece el propio tratado. Es decir, el no discriminar ya es una obligación del Estado que debería de cumplir con o sin sentencia. Al momento de firmar el tratado, ya debería de cumplir con esa obligación. Lo bueno de la Convención Americana de Derechos Humanos es que incorpora un procedimiento que es el litigio de casos entre la Comisión y la Corte Interamericana, que además te emite un documento que es vinculante. Entonces, es por eso que decimos que es vinculante la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es de gran trascendencia, por ejemplo, cuando nos han invitado a otras regiones, sobre todo en Asia, en esa región del mundo, no está establecido un tratado y tampoco está establecido un organismo que dé un documento vinculante. Entonces, la posición que tenemos en las Américas es mucho más favorable que en otras regiones. Los compañeros que están en Asia nos dicen, bueno, tenemos
par de tratados, pero no podemos exigir el cumplimiento a través de una resolución de una comisión o de una Corte Interamericana. Aquí está muy actual el debate si República Dominicana en realidad aceptó esas reglas del juego, es decir, si en realidad aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La respuesta para nosotros, que está basada en todos estos marcos normativos que acabo de mencionar, es decir, hay un tratado que regula las relaciones de los estados al momento de firmar documentos, hay una convención americana que establece cuáles son las reglas, pero además hay otra serie de principios en el derecho internacional que hacen de todo estos mecanismos de protección de los derechos humanos o de cualquier acción en el derecho internacional que hacen y crean obligaciones para el Estado. Aquí lo que me refiero es lo siguiente: el Estado dominicano en 1999 acepta la competencia de la Corte en Washington, D.C. ante el secretario general de la OEA. Si lo hizo a través del Congreso o en el Congreso, eso no es relevante si después el Estado actuó de la manera que dio a entender al resto de la comunidad internacional y a la sociedad civil que estaba efectivamente vinculado con esa obligación. Eso es lo que pasó. El Estado dominicano se presentó en 4 casos ante la Corte Interamericana. El Estado dominicano nominó una jueza. No puedes nominar una jueza si no habías aceptado la competencia de la Corte. El Tribunal Constitucional fue a visitar a la Corte, hay fotos del presidente del Tribunal Constitucional con el presidente de la Corte diciendo que la Corte es lo máximo, el presidente Leonel Fernández, el presidente Medina, hablaron de la Corte Interamericana en diferentes foros diciendo que sí, que la Corte la respetaban. Todas esas acciones tienen un efecto jurídico, y ese efecto jurídico nuestra organización junto con MUDA lo vamos a demandar o lo vamos a exigir ante la propia Corte Interamericana. Es decir, la Corte Interamericana tiene la facultad de pronunciarse sobre este asunto de la competencia y le tiene que decir al gobierno dominicano: tú sí estás, la aceptación de la competencia que hiciste es válida en el derecho internacional. Si tú te quieres pelear en tu país, peleate, pero eso no es un argumento válido en la esfera internacional, y por lo tanto tienes que cumplir con las sentencias porque son vinculantes, porque te aplica todo el reglamento y todos los artículos que mencioné al principio. ¿Tienen alguna otra pregunta? Violeta. Yo tengo una, si no hay más. Sí. Vi gente llorar cuando estuvo visitándonos la Corte Interamericana de los Derechos Humanos hace 2 años, ¿verdad? Va a cumplirse ahora. 2 años. La la Comisión Interamericana, había una comisión. Luego de esa visita hubo un análisis y unas determinaciones donde ellos le exigían al Estado dominicano que modificara la Constitución de la República en pos de restablecerle sus derechos civiles a todos los desnacionalizados. No hay nada legal a nivel internacional que le exija al Estado para que haga lo que la Corte Interamericana le exigió en ese momento. Y la otra, que tengo esa duda hace mucho y no la encuentro, es si lo del Tribunal Constitucional, la creación del Tribunal Constitucional, fue una sugerencia de estamentos internacionales a los estados. A ver, son 2 preguntas y hay que definirlas muy bien lo que se está preguntando. Hace 2 años, en diciembre del 2013, vino la Comisión Interamericana. Pero esa es la comisión que está en Washington, D.C., que actúa a veces como, tiene otras facultades, diferente a la Corte que está en Costa Rica. Entonces, la Comisión Interamericana visitó el país porque la Comisión Interamericana, además de analizar casos, puede hacer otras acciones que son más del ámbito de supervisión y tienen una incidencia más política. Recuerden que la Comisión Interamericana vino en el año 1999
histórico y vino en el año 1997. Hay un informe de 1999 donde si ustedes lo leen y simplemente le pusieran 2013 o 2014, es lo mismo. De hecho, en ese informe aparecen los nombres de Dilce de Violeta y también esa es la manera como ya desde ese momento se estaba denunciando la situación. Entonces, la visita que hizo la Comisión Interamericana fue para supervisar qué es lo que estaba pasando en el país. Y la Comisión Interamericana lo que en ese momento dio a conocer son sus observaciones preliminares. Y en esas observaciones preliminares recomienda, dice que la sentencia del Tribunal Constitucional había hecho una aplicación retroactiva que desnacionalizaba a cientos de miles de personas. Y yo no recuerdo si la comisión no ordena modificar la Constitución. Sí. Tendría que revisarlo. Googleen. No puedo. Y eso, ¿Eh? no, la comisión no. Y la Corte. Claro, es que la Corte sí. por eso La quiero Corte. hacer esa aclaración. Casi un año después salió la sentencia de la Corte Interamericana de un caso que se llama Personas dominicanas y haitianas expulsadas de la República Dominicana, donde hay una disposición que dice que el Estado debe de adaptar su legislación, ya sea local o constitucional, pero la Corte nunca dijo que se debe modificar la Constitución. Ese fue un argumento que el Estado dominicano utilizó diciendo, ustedes no me pueden decir que yo modifique mi Constitución. La Corte no dijo eso. Y eso es algo que también vamos a discutir en el seno de la Corte en Costa Rica, porque si el Estado necesita una aclaración, se le puede decir perfectamente. Todos los tratados de derechos humanos tienen un artículo segundo que dice que los Estados deben de eliminar todas aquellas prácticas administrativas, legislativas o de otra índole que violenten los derechos humanos. Si la práctica administrativa o legislativa está consagrada a nivel constitucional, pues que modifiquen su constitución, el país que sea. Entonces, en ese sentido, la Corte Interamericana, en el caso emitido en octubre del año pasado, fue esa recomendación, se dio ese debate, pero por eso es importante aclarar. La Comisión Interamericana en ese momento visitó el país, se dividió en 3 grupos, fueron a la zona norte, fueron a Batelles y fueron a la frontera con Haití, recopilaron mucha información y sacaron unas conclusiones preliminares que eran en el sentido de que sí había personas que estaban siendo afectadas, había personas que no tenían documentos, había discriminación, etc. La comisión tiene que dar el informe final y el informe final va a ser dado a conocer a final de este año. ¿Por qué tardó tanto la Comisión Interamericana? Porque se llevó 3.800 casos que tenía que estudiar para ver qué conclusiones llegaba. Se llevó cantidad de documentos y el procedimiento es que la comisión elabora su informe y lo tiene, esa es la práctica, así es como está establecido el procedimiento, lo tiene que dar al Estado para que el Estado presente observaciones. Ahí nosotros no sabemos cuál es el contenido del informe. Nosotros pensamos que está la comisión en esa etapa. Una vez que el Estado presenta observaciones, la comisión las toma las observaciones o simplemente las deja como anexo. Esto es lo que el Estado opina, pero yo no voy a cambiar mis conclusiones. Ahora que la comisión dé a conocer ese informe, ahí van a estar las recomendaciones finales, que van a ampliar lo que dijo en un principio, y sería muy raro que cambie alguna posición. Lo que la comisión sí decía era que se debía dejar sin aplicación las sentencias del Tribunal Constitucional, que no se debería tomar en cuenta el criterio de que la persona estaba en tránsito para privar a una persona de la nacionalidad, pero son recomendaciones, son observaciones. Es diferente un informe que hace la Comisión Interamericana, que el informe es más para dar a conocer una situación. El informe no es vinculante. Esa es una gran diferencia. La sentencia sí es vinculante y yo puedo exigir que República Dominicana cumpla con la sentencia. El informe
no es vinculante, pero es un documento emitido por un organismo internacional que tiene un gran valor. ¿Por qué? Porque está hecho por expertos independientes, que ese es su trabajo, hacer ese tipo de informes. Pero ojo, si el informe no es vinculante, lo que el informe nos permite es darnos cuenta de la situación, darnos cuenta de los hechos, y por eso mencioné que en 1999 la Comisión Interamericana en un informe dijo: hay niños de migrantes que han nacido en República Dominicana y no tienen documentos, hay personas que han trabajado en la industria de la caña y no han sido reconocidos sus derechos, hay discriminación en la República Dominicana. Eso es lo que dijo la Comisión en 1999, y eso abrió los ojos a muchas personas, tanto a nivel nacional como internacional, para trabajar esos temas. Y de hecho siempre era un referente que le decíamos a las Naciones Unidas: pero miren, este tema no es nuevo, este tema se trabajó en un informe en 1999. Después vinieron otra serie de documentos, como son recomendaciones, observaciones de los órganos de Naciones Unidas, el Comité contra la Discriminación, el Comité para eliminar la violencia contra la mujer, el Comité de los Derechos del Niño, el Análisis Periódico Universal, que también fueron haciendo pronunciamientos sobre estas temáticas. Entonces ahí ya lo que tienes es una serie de pronunciamientos de organismos internacionales que uno puede referenciar cuando está haciendo el trabajo en casos o el trabajo de denuncia. Esa es la importancia de esos documentos a nivel internacional. Pero hay que tener mucho cuidado. Yo voy a revisar nuevamente. La Comisión no podría ordenarle al Estado que modifique la Constitución, porque ese es un informe. Lo que puede decir es: hay problemas, y tomen las soluciones que ustedes quieran. El debate con la Corte Interamericana en el caso de personas expulsadas fue una mala interpretación de la sentencia. Es decir, República Dominicana podría cumplir con la sentencia tanto de Jenny Bosico como el caso de expulsiones si hiciera modificaciones legislativas sin alterar la Constitución. Es decir, una modificación legislativa que sí le diera documentos, que sí le garantizara. Recuerden que la Constitución de 2010 dice en su artículo 18, párrafo primero: toda persona que al momento de entrar en vigor esta Constitución tenga su nacionalidad dominicana no le será afectada. Entonces, la propia Constitución da la garantía para la solución. Entonces, no sería necesario modificar la Constitución de 2010 para proteger a todas aquellas personas que nacieron en 2010 si se hubieran tomado las medidas correctas. Entonces,